Listo. A ver, ahora vamos a iniciar. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Me avisan si se puede ver. Si se puede ver, ¿verdad? Sí, así es. Ya, genial. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. El taller del día de hoy es Teoría del Cambio y nuestra tallerista es Susi Caballero. Ella es máster en Ciencias en Estudios de Desarrollo Internacional por la Universidad de Ámsterdam y administradora de empresas por la Universidad del Pacífico, con estudios de medición de impacto en la Universidad de Oxford, más de 15 años de experiencia profesional y los últimos 8 años han sido puestos gerenciales en empresas y organizaciones sin fines de lucro, academia y también en instituciones públicas. Ha sido profesora de la Universidad del Pacífico y de la PUC y cuenta con 7 publicaciones académicas. Y actualmente es gerente de institucionalidad en ESOI, consultora del IFAD y miembro del E+1. Le damos la bienvenida a nuestra tallerista el día de hoy, Susi Caballero. Le doy el pase y muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación, primero, y es un gusto estar aquí con ustedes. Sé que están de distintas partes del Perú, así que eso me ilusiona bastante y también, bueno, los felicito porque han llegado hasta esta etapa, ¿no? Eso quiere decir que ya han tenido un camino recorrido y que están más bien en ese progreso, ¿no? Del proyecto que están liderando. Entonces, felicitaciones por eso. Yo hoy les voy a compartir un poco de mi propio aprendizaje en este tema, que creo que les puede aportar algo. De hecho, yo empiezo tal vez así como ustedes, como implementando proyectos. Me acuerdo en el 2017 trabajaba en una fundación acá en Lima con escuelas, con directores de escuelas públicas, profesores, y siempre tenía cuando presentaba al directorio como para mí, ¿no? Como un vacío de cómo sustento los cambios que estoy viendo, ¿no? Estamos logrando ciertos resultados, yo lo veo, lo siento, me lo dicen, pero más allá de eso, que parecía anecdótico, no tenía cómo demostrar cambios de manera como más objetiva. Entonces, así surge un poco mi camino en este tema, que fue primero de autoaprendizaje y luego ya pude llevar algunos cursos que me dieron un poco más de solidez en ese aspecto, ¿no? Y en verdad, como les voy a ir contando, es, digamos, una materia para aprender haciendo. Entonces, ese también va a ser un poco la invitación que les voy a dejar al final. Eh, y para empezar, quería preguntarles, y ahí me escriben por el chat o piden la palabra, ¿quiénes tienen teoría de cambio en sus proyectos o quiénes han tenido algún conocimiento previo sobre el tema? Ya sea de teoría de cambio o de gestión o de medición y gestión de impacto, que es el gorro más grande que tiene. ¿Alguno de ustedes lo maneja, lo ha visto antes? A ver, buenas tardes con todos. Mi nombre es Patricia Soto. Quisiera ver lo que yo entiendo o lo que he trabajado en mi proyecto. Para nosotros, con mi equipo, nosotros manejamos la medición o gestión, como dice usted, cuando presentamos solicitudes, oficios. Nosotros hacemos trabajo en colegios. Nos dedicamos al rubro de residuos y capacitamos. Primero invitamos a una capacitación, que es lo que vamos a reciclar, hacer los residuos, los comunes, para que les dé un beneficio. Entonces, lo medimos en la cantidad que nos Ujú, van acumulando en el tiempo. El primer año me acumularon 200 kilos en un colegio, La Guarajia, ujú, Yacanora, y al otro año ya fui y encontré 300 kilos. Ya habían salido esas promociones porque lo maneja el tema de la promoción. En ese año lo manejaba la promoción y ellos así lo podían ir midiendo. Pero esta vez, oh, ya no era la promoción, era todo el colegio ya. Ya se inmiscuyeron más profesores, más personas, las mamás venían acompañando, ya lo llegamos a comunicar a la comunidad, no solamente la parte intelectual del colegio, los profesores, no, sino que ya la comunidad venía viendo y decía sí. Entonces yo lo veo cuantitativamente en la cantidad que voy almacenando, ujú, ahí por ahí voy manejando mi proyecto. ujú. Eso. Perfecto. Gracias, Patricia. ¿Gary? Hola, hola, buenas tardes.
Sí, nosotros ya veníamos este año trabajando una matriz de teoría del cambio, Ujú, donde tiene el tema de el problema, los insumos, actividades, productos, resultados, impacto y lo que está relacionado con el manejo de la ODS, ¿no? Y ujú. al final tiene la historia y un supuesto principal, ¿no? Ahora, te nombro uno. ¿Tú Si quieres, conoces? sí, Ya. perfecto. Por ejemplo, un insumo era conocimiento ancestral de comunidades indígenas, Huampis, Awajún, Quechua, Chipibo, Achori, Bora. La actividad Ujú, es documentar, validar y sistematizar el conocimiento de plantas ancestrales en medicina amazónica. El producto, registro de 40 saberes tradicionales en plantas medicinales en Indecopi. Ya, el ujú, resultado, protección y transmisión a ver, protección y transmisión intergeneracional de saberes tradicionales. Y el impacto es ujú, la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la Amazonía y fortalecimiento de la identidad cultural. Ya, este ujú. está ligado con una ODS. Bueno, creo que acá todavía no lo llenamos, pero ahí deberíamos llenar el de la ODS que está relacionado con este punto, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias a ambos. Creo que nos dan o me dan una perspectiva de un poco de cómo lo están manejando y sobre eso entonces vamos construyendo. Yo les voy a proyectar ahorita mi pantalla y si hay algo que no queda claro, me van interrumpiendo, me avisan si no veo el chat, porfa, porque a veces no permite ver. A ver. Ya, entonces yo le he puesto, a ver, un título un poquito más amplio, pero que incluye obviamente el tema de teoría de cambio, ahí está cargando. O sea, el término que se utiliza como gorro, como les decía, es medición y gestión de impacto, ¿no? Ahora les voy a contar un poco de qué se compone eso y voy a hacer como el zoom in a la parte de teoría de cambio. Em, Bueno, vamos a ver cuatro puntos y voy a empezar por impacto, ¿no? Y ahí también les pregunto, ¿qué entienden por impacto? Porque quiero partir por esa línea común, ¿no? Para estar todos sobre la misma base de qué entendemos por impacto, porque también pueden haber distintas miradas. ¿Alguien se anima? ¿Qué entienden por impacto? Ya. Pedro. Hola Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, por impacto yo entiendo que es en este caso el efecto, por ahí todo lo que pueda ocasionar una idea, ¿no? O sea, ya sea un impacto positivo para la sociedad Ujú, y que esto pues pueda repercutir en este caso en beneficios, digamos, aportar, ¿no? Digamos, en la comunidad o según cómo está enfocado, ya sea un producto o una idea, ¿no? Una innovación, ¿no? ujú. Perfecto, un efecto que ocasiona idealmente beneficios, ¿no? Los efectos. Muy bien. Voy a complementar un poco esa idea inicial que nos pone sobre la mesa Pedro. Y para empezar aquí creo que es importante conversar con sus equipos. ¿Qué entendemos por impacto? ¿No? Porque nuevamente a veces los conceptos asumimos que todos los entendemos igual, pero es bien importante que al menos en el equipo estemos seguros que lo compartimos y que estamos alineados, ¿no? Porque si no, cada uno va a ir por su camino sin tener un norte común. Entonces, esa conversación es valiosa, tenerla con el equipo. Y yo aquí les traigo algunas definiciones, ¿no? Em, ¿A qué nos referimos con impacto? A cambios materiales significativos, ¿no? Eso de significativos claramente lo va a definir cada proyecto según, digamos, la propuesta que traiga, ¿no? Y la realidad que encuentre. Y estos pueden ser negativos o positivos. Entonces ahí sumo una arista a lo que nos trajo Pedro, ¿no? Idealmente queremos que los cambios que se generen sean positivos, pero a veces también pueden ser negativos y eso hay que ser súper conscientes, ¿no? En economía utilizan este término externalidad negativa para referirse a aquellos efectos o consecuencias no previstas, no planeadas, pero que se dan con motivo de una acción. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta.
Luego, otro punto clave es en las condiciones de largo plazo de las personas, el planeta y los sistemas, ¿no? Entonces, estos cambios se tienen que dar en el largo plazo. Cuando hablamos de impacto, siempre pensamos en el largo plazo, ¿no? Por eso Gary, cuando nos mencionaba cuál era su impacto, era un impacto que no se iba a ver inmediato, ¿no? Sino con el pasar de los años. Y hablamos ahí del impacto en las personas, ¿no? En el planeta y en los sistemas. Y es interesante hablar de sistemas porque claramente ya ahora hemos pasado de ese pensamiento lineal de solo causa-efecto a una mirada más de interdependencia, ¿no? O sea, sabemos ahora que todos son sistemas, muchos elementos a la vez, no todos los controlamos, no todos los conocemos, pero todo entre eso tiene una serie de causas y efectos, ¿no? Como los ecosistemas vivos. Creo que ver la naturaleza o entender la naturaleza es el reflejo de lo que es realmente un sistema vivo, ¿no? Todo está conectado, ¿no? Sabemos que los árboles tienen hojas, las hojas se secan, se caen, y las hojas tienen un propósito de alimentar la tierra. Esa lógica, bueno, es circular, pero es un poco ver esa conexión entre todos los elementos. Y el impacto también, como los mencionaba hace un rato, se puede dar de forma intencionada o no intencionada y es fuera de lo que de otro modo hubiera ocurrido. ¿Y a qué me refiero con eso? Todo siempre, la realidad está cambiando constantemente, ¿no? Incluso en nuestro propio ser hay células que van muriendo, que van cambiando, todo el tiempo hay algo cambiando dentro y fuera nuestro. Entonces, naturalmente, su proyecto opera sobre una realidad cambiante. Entonces, aquí lo que se trata de ver en el impacto es de qué manera su proyecto sobre esta realidad que va cambiando tiene un efecto, ¿no? Entonces, reconociendo esa naturaleza cambiante, ¿cuál es ese cambio, eh, ese impacto, esa consecuencia que tiene nuestro accionar, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Entonces, cambios materiales significativos, que pueden ser negativos o positivos, en las condiciones de largo plazo, de personas, planetas o sistemas, que puede ser de forma intencionada o no, y fuera de lo que de otro modo hubiera ocurrido. Son 4 elementos que les traigo de la definición de impacto, que creo que son claves para alinear, como les decía, la perspectiva del equipo. Y otro punto importante es la valoración y el juicio. Cuando nosotros definimos un impacto como idóneo, ideal, estamos también teniendo una narrativa de esa realidad que queremos ver, ¿no? Y esto es importante porque a veces también decimos, todo es muy objetivo y eso es lo que procuramos, pero ciertamente todos tenemos sesgos, todos tenemos experiencias previas, ¿no? Que nos hacen pensar de una u otra manera. Y es como somos, no está bien ni mal, así somos y hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, las elecciones deliberadas sobre lo que elegimos medir, por ejemplo, con lo que me compartía Patricia y Gary, ¿no? Hemos elegido medir esto y no medir también, porque seguramente ustedes, al elegir esos indicadores, han dejado de lado otros, ¿no? Cuentan una historia de lo que eligen valorar, ¿ok? Entonces, eso es también algo importante que no debemos perder de vista. Y se debe priorizar lo que es más importante para las partes involucradas con énfasis en el beneficiario final. Eh, Esto sobre todo porque cuando hablamos de una lógica más de inversión de impacto, que seguramente también lo han visto, lo han escuchado, ahí se prioriza, o sea, ahí es un inversionista que pone dinero, financiamiento para que un proyecto logre determinado propósito, ¿no? Em, y en ese trayecto o en ese modelo, a veces se suele perder el foco en el beneficiario final para priorizar los indicadores que al inversionista le importa, ¿no? Que a veces no necesariamente están, digamos, ligados, ¿no? Entonces, de repente, me voy a inventar, al inversionista le va a importar más todo lo que es más su rentabilidad de retorno, cuando en verdad al beneficiario final le interesa más cómo mejoró eso su bienestar. Y si el inversionista no ve el bienestar, entonces hay un vacío importante, ¿no? Entonces, a eso se refiere con tomar en cuenta con mucho énfasis la voz, la perspectiva de los beneficiarios finales a quienes se orienta su proyecto. No perderlos de vista nunca.
Y la medición no es una alternativa al juicio, como les decía, ¿no? La medición exige juicio y ese juicio, como nuevamente, trae nuestra propia historia, nuestra propia mirada del mundo y que puede ser distinta a las del público con el que trabajamos e incluso a las del mismo equipo. Entonces, por eso, tener esas conversaciones, que a veces pueden ser hasta filosóficas, vale la pena para estar alineados con un mismo objetivo. Y aquí también les quería traer esta tablita que nos trae el Impact Management Project, que digamos es un consenso a nivel mundial de 5 dimensiones que nos permiten entender el impacto, ¿no? Entonces son preguntas o digamos dimensiones que se pueden plantear para entender también cuál es el impacto que quiero lograr desde mi intervención. Primero es el qué, ¿no? Cuáles son aquellos resultados con los que contribuye la organización generadora de impacto y la importancia de los mismos para los involucrados, ¿no? ¿Qué resultados quieren obtener? ¿Cuán importantes son para los beneficiarios finales, ¿no? Esa es la primera dimensión. La segunda es quiénes, ¿no? A quiénes nos dirigimos, quiénes experimentan estos resultados, qué tan desentendidos están respecto al resultado, ¿no? Entonces es entender a quiénes nos dirigimos y un poco conocer, ¿no? Su vida, sus dimensiones, sus propias dinámicas de vida, etcétera. La tercera dimensión es el cuánto, y ahí es cuantificar la cantidad de beneficiarios por el resultado, el nivel de cambio que experimentan y por cuánto tiempo, ¿no? Ahí surge también a veces en algunos proyectos estas preguntas sobre escala, ¿no? ¿Queremos llegar a más personas o queremos de repente en las personas con las que ya estamos impactando profundizar? De repente trabajar otros aspectos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos nutrición, pero de repente queremos trabajar también emprendimiento, queremos trabajar también un tema de salud mental, ¿no? Eso es profundizar. O queremos extender esta misma intervención por más tiempo porque vemos que para lograr los resultados necesitamos más tiempo, ¿no? Son conversaciones que se pueden tener al analizar esta dimensión. Luego, la contribución, determinar si los esfuerzos de los proveedores de capital o de las organizaciones obtienen resultados probablemente mejores a los que se hubiera obtenido de otro modo. Esto quiere decir cuál es esa atribución que les decía hace un rato, ¿no? Si las cosas continúan con su ciclo regular, eh, tiene, digamos, un mejor fin, un mejor resultado que si nosotros intervenimos o no. Eso también es algo importante. ¿Cuánto valor realmente podemos aportar nosotros en ese cambio que queremos ver? ¿No? Y otro punto de la dimensión es el riesgo, ¿no? Calcular la probabilidad de que los resultados sean diferentes de lo esperado, porque ciertamente hay factores que no controlamos, ¿no? Entonces también ese es un punto importante a ver. Entonces, esto, la primera lámina y estas 5 dimensiones los ayudan a setear esa base de qué entendemos por impacto para nuestra organización, que también es bueno revisar cada cierto tiempo, ¿no? Porque puede ir cambiando. Entonces, con eso comienzo la parte o cierro, digamos, la parte de impacto y paso a la medición y gestión. Y este es el modelo completo de lo que se refiere la medición de impacto, ¿no? Em, Como ven, es un ciclo y es un ciclo de mejora continua. O sea, no acaba acá, sino al cerrar la acción, sino esto retroalimenta el proceso, ¿no? Entonces, el primer paso es lo que les voy a hablar con más profundidad, es la teoría de cambio, ¿no? Que parte del diseño del proyecto. Idealmente, la teoría de cambio es lo primero antes de arrancar un proyecto. Es lo que te piden para dar financiamiento. Ahora casi todos los financistas te piden una teoría de cambio, ¿no? Pero en realidad esa es la punta. Luego viene una serie de pasos adicionales, ¿no? Como la definición de metas, el enfoque de medición, la recolección de la evidencia en base a esto definido, ¿no? La validación de datos y luego esto te lleva a una evaluación que es el análisis, es medir los juicios, validar con algunos grupos de interés adicionales. Y luego esta información de la evaluación se convierte en un reporte que se comparte con las partes interesadas y que te debe llevar también a una gestión de conocimiento y toma de decisiones, ¿no? Porque sin este último punto, lo demás es como para dar check, ¿no? Ya lo hice, lo hice.
Pero lo que realmente cierra el círculo y nos hace ser mejores es hacer este paso, ¿no? Es ya con esta información que he recogido, ¿cómo me retroalimenta? ¿Cómo hago mejor mi intervención? ¿Cómo hago mejor mi diseño? ¿Cómo hago mejor mis procesos? ¿No? Entonces, esa es la información que sirve en este ciclo de mejora continua, ¿no? Así que les voy a hablar de las dos partes finales, de teoría de cambio, y al final les voy a compartir algo de gestión de conocimiento que también podría ser de utilidad. Entonces, ¿cómo se ve la teoría de cambio? Bueno, Gary ya mencionó unos modelos. Yo les voy a mostrar, voy a ir esta vez no desde lo conceptual, sino de lo más visual, de lo más concreto, y luego vamos a ver el concepto, porque estoy segura que ustedes mismos lo van a deducir. Hay distintas formas de plantear una teoría de cambio, no hay una sola. Ahí hay libertad para elegir lo que les haga más sentido, ¿no? Una forma puede ser así, ¿no? Como una cadena de resultados o una cadena de pasos a seguir para llegar al final, ¿no? Que se parte de insumos, de actividades que te llevan a productos, que te llevan a resultados y que te llevan a un impacto. También hay una forma más como de árbol, ¿no? Que parte del problema y la necesidad, luego define los insumos de las actividades, luego los productos, los resultados intermedios y el resultado final. También hay otra forma que comienza desde el problema y definiendo el público objetivo, salta al impacto o visión que quieres lograr, ¿no? Y luego comienzas a desarrollar lo del medio, ¿no? Los insumos, las actividades, los indicadores de resultado y los indicadores de alcance, perdón, y los resultados, que en este caso los están planteando partir entre corto plazo, de 1 a 3 años, mediano plazo, de 3 a 5, y de largo plazo, de 5 a 10. Y hay un factor importante que está aquí explícito, aunque también en las otras formas también sugieren incorporarlo, que son los riesgos, los factores de contexto, ¿no? Que estamos asumiendo se tienen que dar para que esta lógica que se plantea acá arriba funcione, ¿no? Entonces, eso también es importante porque si estos factores cambian, y la verdad es que en nuestro país y en el mundo tan cambiante de hoy, si no los tenemos mapeados, puede ser un grave problema. Entonces, esta es otra forma y esta es otra también, problema, procesos, productos, resultados, impacto, ¿no? De hecho, en ESOI, que es donde trabajo actualmente, utilizamos este formato. Pero nuevamente, no hay uno mejor que otro. Eso ya depende de lo que a ustedes les funcione mejor, ¿no? Entonces, esto es en términos de forma. Yo les quiero mostrar un ejemplo. Trabajé por 4 años, desde el 2019, 18 hasta el 2022, en una fundación que tal vez han escuchado, está en Cusco, se llama Niños del Arco Iris. Y yo llego ahí en el 2019, ya la organización tenía como 20 años funcionando y no había desarrollado una teoría de cambio, ¿no? Entonces yo llego con mi obsesión de la teoría de cambio y desarrollamos esa primera versión. Y digamos, el ejercicio fue pongamos en blanco y negro lo que hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Entonces fue un ejercicio colectivo con el grupo, con el equipo más cercano, ¿no? De trabajar cuál era nuestra situación actual, nuestro problema, nuestro público objetivo y todo este camino que ven acá, ¿no? Luego, en el, eh, en el 2022 tuvimos, además, post pandemia, bueno, más o menos estábamos saliendo de pandemia, tuvimos la oportunidad de revisar nuestra teoría de cambio con Emilia Castro, que fue una alumna mía y que estaba llevando una maestría justo en una universidad de Londres, y tuvimos la suerte que hizo su tesis sobre la fundación. Entonces, aprovechamos de con ella una mirada externa actualizar nuestra teoría de cambio, y ese es un primer aprendizaje. Em, que la teoría de cambio es un documento vivo, no es algo que lo haces y se queda estático por el resto del tiempo, sino más bien se tiene que revisar, yo diría cada año, por lo menos, dependiendo también del dinamismo de su organización y proyecto, ¿no? De hecho, el año pasado hice un taller con 3 organizaciones sociales y cuando hicimos este ejercicio, uno de ellos dijeron, el problema por el que empezamos nuestra intervención ya no existe en la comunidad.
¿no? Empezaron un tema de salud, de enfermedades infecciosas, pero revisando la data ya no existía. Entonces, imagínense el cambio o el ajuste que tuvieron que hacer, ¿no? O sea, el problema que los lleva ahí ya no es. Entonces, ¿cómo haces que tu intervención vuelva a tener sentido, ¿no? Entonces, es bien importante revisarlo, ¿no? Y esto se construye no solamente con la información que tienen ustedes y el equipo, sino con data disponible, cuantitativa, cualitativa, expertos, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí en el ajuste planteamos como problema el bajo acceso a educación de calidad debido a problemas principalmente económicos y de salud arraigados en el Cusco, ¿no? Usuarios, niños vulnerables entre 3 y 13 años y los usuarios finales, las familias y la comunidad de Urubamba, ¿no? Desde el problema nos saltamos al impacto, que es lo que queremos lograr, que estos niños, niñas, se conviertan en ciudadanos responsables, capaces de contribuir y promover cambios positivos en sus familias, la comunidad, el medio ambiente y su propio futuro. Entonces, ahí estamos dando un primer paso en esta narrativa que les decía. Entonces, en ese momento, la propuesta de valor del proyecto era convertirlos de cierta forma en agentes de cambio, ¿no? Que puedan generar cambios dentro de sus familias e irradiarlos a su comunidad, al medio ambiente y obviamente en su propio futuro. Entonces, ahí hay también un juicio de valor, ¿no? De aporte a la sociedad, que es lo que estamos priorizando. Em, ¿Cuáles son los insumos con los que teníamos? Una infraestructura grande, un colegio, un centro de salud, un comedor donde también les podíamos dar el programa de nutrición, profesores especializados en cada grado y materia, hay personal especialista en general, material educativo, asociaciones, alianzas con distintos aliados, ¿no? Privados, públicos, y donaciones, capital, donaciones también en especie que podíamos recaudar. Y como les digo, tiene varias patas, y solo me voy a detener en la primera porque si no nos toma mucho tiempo, pero tuvimos una pata de educación, otra de salud y nutrición y de entorno comunitario, ¿no? Y los supuestos abajo. Entonces, hubo algunos ajustes frente a la versión previa, ¿no? Pero les diría antes del gran, no del gran cambio, pero de un punto que no habíamos visto, solo les cuento como ejemplo para que vean también la diferencia entre indicadores y resultados, ¿no? Por ejemplo, de actividades, metodología educativa, socioconstructivista, también un enfoque no tradicional, ¿no? Y la orientación psicopedagógica. La parte de salud mental también era bien importante y iba a la par de lo pedagógico. ¿Cuáles eran los indicadores o los outputs que le llaman? Número de estudiantes, número de proyectos, número de estudiantes que recibieron orientación psicopedagógica, ¿no? Y los resultados eran por ejemplo, ¿no? El rendimiento académico de los estudiantes. Eso ya es una prueba que te permite ver cómo se avanzó o no. El ratio de ausentismo también nos dice un poco cómo está yendo el trabajo en ese sentido. A mediano plazo, los estudiantes comprenden los temas enseñados y empiezan a cambiar su comportamiento respecto de ciertos patrones que la escuela había priorizado cambiar, ¿no? Y a largo plazo, estudiantes con buen rendimiento académico y socioemocional, ¿no? Y para eso también se aterrizaba en un instrumento de medición. Entonces, esto es un poco para que vean la diferencia entre los alcances, entre los indicadores que son más comunes de tener, ¿no? El número de talleres, número de profesores o número de personas alcanzadas, número de horas de capacitación, ¿no? Pero el gran salto, el cambio de chip, que le llamo, es pasar de estos indicadores al cambio de pensamiento y al cambio de comportamiento que queremos lograr. ¿Ya? Que, como les digo, pueden ponerlo en un cuadrito, nomás no necesitan partirlo en corto, mediano, largo plazo, ¿no? Y por otro lado, también algo importante que nos permitió ver esta revisión es que había un problema grave en la comunidad, que eran los embarazos infantiles de las niñas, ¿no? De la comunidad. Y nosotros no lo teníamos incorporado como ninguna actividad.
Ni siquiera teníamos presupuesto para verlo, ni especialistas, nada. Pero igual dijimos, ok, no lo vamos a abordar, digamos, de la manera que quisiéramos porque no tenemos los recursos, pero sí tenemos que evidenciarlo en nuestra teoría de cambio, porque si eso no está, y está acá como campañas de educación sexual, si eso no está, eso no vamos a lograr el impacto que queremos. Entonces lo pusimos y eso nos llevó a tenerlo siempre presente. Y así fue como logramos conseguir un aliado que era especialista en el tema y sin pagar nosotros nada más, simplemente habilitando nuestro espacio, pudieron llevar este tipo de contenido a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, eso también es importante. El ejercicio de la teoría de cambio te permite ver aquellas cosas que de repente no estás tomando en cuenta para lograr tu impacto final y que son importantes para hacer, ¿no? Entonces, nuevamente, no es que todo lo vayamos a hacer, pero sí se puede gestionar a través de alianzas o de otras estrategias, ¿no? Es importante tenerlo en perspectiva. Em, y por ejemplo, ¿qué supuesto pusimos? ¿No? Las familias y la comunidad asisten a todas las actividades, los niños comienzan a iniciar también en la fundación, porque había un problema que se detectó que la mayoría de niños no iban a iniciar, entonces empezaban con desventaja la primaria. Entonces, para que esto funcione, para que la propuesta educativa funcione, tenían que empezar desde inicial con nosotros, ¿no? Ese es el ejemplo que les quería traer con más detalle. Y creo que eso facilita un poco el entendimiento de qué es una teoría de cambio, que ahora recién les quiero presentar el concepto, ¿no? Porque ustedes ya lo deben haber deducido. ¿Qué te dice la teoría de cambio? Te explicita las conexiones y lógica entre lo que se planea hacer y lo que se espera que suceda, ¿no? Esta relación causa-efecto. Es un modelo conceptual de distintas formas, ¿no? Que pretende explicar cómo funciona una intervención, y deben poder identificarse sus distintos componentes y cómo se vinculan el uno con el otro. Y el tercer concepto que les traigo es que la teoría de cambio explica cómo se entiende que las actividades produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales. ¿Ok? Y como vieron, tienen componentes, ¿no? Los inputs o los indicadores más de actividad, ¿no? Esto es número bueno, en la siguiente les muestro ejemplos. Las actividades están en una esfera de control muy cercana, ¿no? Hacemos talleres, nosotros los organizamos, nosotros contamos cuántas personas van y cuántos talleres hacemos. Está dentro de nuestra esfera de control. Pero luego cuando ya empezamos a irnos a los outputs o a los outcomes, vamos empezando a perder un poco ese control y tenemos influencia, pero no control total, porque en verdad hay más variables, ¿no? Para lograr, por ejemplo, los resultados académicos de los niños, uno es el trabajo que se puede hacer desde la escuela y de los otros programas, pero en casa pasan muchas cosas y eso tiene mucha influencia, obviamente, en los resultados, ¿no? Entonces, a eso se refiere que a medida que vas avanzando en la teoría de cambio, pierdes ese control. Entonces, por eso es importante ver las variables clave alrededor. Y, y obviamente el impacto, que es más a largo plazo todavía y tiene una visión como más sistémica, no está 100% bajo el control, ¿no? Entonces se le llama esfera de interés. Acá algunos ejemplos como inputs, recursos financieros y no financieros, ¿no? Como la cantidad y tipo de capital, redes de contacto, el tiempo invertido, etcétera. Outputs, el resultado inmediato y directo de los inputs o de las actividades, incluyendo qué, para quién, cuándo y cómo. Por ejemplo, el número de unidades o productos entregados, número de participantes, entre otros. Los outcomes o resultados son digamos, las brechas a nivel de mentalidad, de pensamiento o de comportamiento que queremos cerrar o cambiar, ¿no? Por ejemplo, la mejora de conducta respecto a la salud, y el impacto son estos cambios de largo plazo para poblaciones, planetas, sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá reducción de niveles de pobreza a nivel regional o nacional. La utilidad, un poco que ya le he mencionado, pero vale la pena siempre tener presente que nos ayuda a tener una narrativa de lo que hacemos, que nos guía, eh, nos permite comunicar mejor, también nos ayuda a filtrar lo que hacemos, porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces como que hay
mucho espíritu por hacer más, ¿no? Y deben llegar también les deben llegar algunas ideas geniales de otro lado, propuestas, y obviamente uno tiene el espíritu y las ganas de hacer más y más y más, pero a veces ese espíritu nos desvía del propósito que nos hemos planteado. Entonces, tener una teoría de cambio te ayuda a decir, ok, esta idea suma a esto que yo he planteado, suma a esta estrategia para llegar a este impacto, sí o no. Entonces te ayuda en ese filtro, que a veces es muy difícil, porque sé que hay mucho ímpetu de hacer más. Entonces también sirve de esa forma y por supuesto no se puede hacer monitoreo ni evaluación, digamos, riguroso sin una teoría de cambio, ¿no? Ayuda a la mejora continua, como les decía, y también ahora, digamos, todos eh, los, los concursos, ¿no? que piden, me imagino que para este también, cierta teoría de cambio piden, ¿no? Con indicadores. Entonces también es importante en ese sentido. Y como les dije también hace un rato, la teoría de cambio no es como un wish list, no es algo que se espera nomás, sino tiene que estar sustentado en lo posible, en base a su propia experiencia, viendo qué cosa funciona, qué no, a evaluaciones o estudios previos de terceros, opiniones de expertos, ¿no? O teorías ya fundamentadas desde otras formas que le den esa solidez a lo que están planteando. Aquí les muestro otro, un poquito más rápido tal vez. Este es un proyecto en escuelas públicas donde se hizo huertos em, como espacio de aprendizaje y también para la mejora nutricional de los estudiantes. ¿No? Entonces acá tienen, como ven, los inputs, actividades, outputs, resultados e impacto. Por ejemplo, acá se desarrolló un manual, em, se se brindó también implementos necesarios para las huertas y se dio la asistencia técnica, se crearon los jardines en las escuelas. Em, Luego las actividades, ¿no? La asistencia técnica, el entrenamiento, talleres con docentes. Y los outputs era el valor agregado de esos huertos, ¿no? Cuánta variedad crecía de las plantas. em, por otro lado está la creación de los jardines, y el uso de los profesores de este espacio, ¿no? Para los niños. Y como resultado, acá lo dividieron a nivel de escuela y ONG, con autoridades, ¿no? Son distintas, como ven, hay distintas formas de plantearlo de acuerdo a lo que les haga más sentido a ustedes y a su intervención. Por ejemplo, acá el resultado era el aumento de la aceptación y el consumo de frutas y vegetales, ¿no? Ese era un output clave. Y la suma de estos resultados debía llevar este impacto, que es tener ciudadanos más conscientes e informados sobre el cuidado de la naturaleza y que adoptan hábitos de comida más saludables, ¿no? Y como su sustento o su variable que debería funcionar para que esto camine es el involucramiento de la Fundación Nature's Pride detrás de esta iniciativa y de los propios productores. ¿Cómo se traduce eso en números? A mí me gusta un montón esta matriz que usaban, porque si se dan cuenta, aquí están trasladando la columna de outcomes, que son los resultados, perdón, técnico de ciencias, no, perdón, de actividades, luego la trasladan a indicadores, más quanti, como ven arriba, este grupo de acá, y después más quali, ¿no? Los quanti, como número de huertos, como número de sesiones, responden a esa columna de outputs, y los cualitativos, que son, como les decía, más cambio de mentalidad o de comportamiento, son estos de acá, ¿no? ¿Qué cambios generamos? Como por ejemplo, la evaluación que le tomaban a los niños sobre este huerto, el porcentaje de beneficiarios que llega a los objetivos educativos y el porcentaje de niños que comen frutas y vegetales, ¿no? Entonces, esa es la lógica. De este gráfico se debe traducir al aterrizaje en indicadores quanti y quali, que de alguna manera puedan reflejar esos cambios que esperamos ver. Y ya luego pueden ponerle cuál es su meta, hacerle seguimiento a mitad de año, etcétera, ¿no? Pero esto es un súper ejemplo de cómo se traduce esto, cómo se aterriza. Entonces, con eso ya estamos, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? de Nature's Pride
ya nos lleva a una recolección. Ahí esta es una matriz para recolectar esa data y luego se evalúa y ya se convierte en un reporte bajo los estándares o criterios de la organización, ¿no? Lo que ahora les quiero compartir es un ejemplo de gestión de conocimiento y toma de decisiones. Recientemente pude colaborar con el FIDA o el IFAD, que es el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo Rural Agrario. Entonces, bueno, acá les puse el QR por si quieren descargarse esta retrospectiva, que básicamente fue un estudio de proyectos en la región de Latinoamérica y el Caribe, em, que cerraron los últimos 3 años, digamos, y permitían hallar algunos aprendizajes, ¿no? Entonces, en base a 3 fuentes, por un lado los informes del proyecto, por otro lado reuniones con los equipos implementadores de reflexión y finalmente un taller con todo el equipo de la región, se sacaron los aprendizajes, se procesó de manera quali y salió esta publicación que está disponible. Lamentablemente solo está en inglés, pero está disponible y estoy segura que hay otras más que les pueden servir. Y un poco ahí lo que me deja a mí de aprendizaje es la importancia de dar esa milla extra, ¿no? No nos quedemos solamente en recoger, sino en aprender. Y, por ejemplo, ¿qué aprendizajes se veían ahí, ¿no? Por ejemplo, uno era la importancia de la apropiación de los proyectos por parte de los mismos beneficiarios, ¿no? Cuán importante es no solamente pensar en la intervención perfecta, sino en involucrar a las personas que son beneficiarias en ese proceso, ¿no? Porque al final, si no quieres sostenibilidad a largo plazo, si quienes están siendo partícipes o quienes queremos que sean los beneficiarios no se compran el proyecto, no se comprometen, no ven el valor, no se convencen de que es importante sostenerlo a largo plazo, posiblemente se caiga, ¿no? Entonces, eso era un primer aprendizaje y eso obviamente toma tiempo, porque generar ese nivel de compromiso no es un proceso rápido, pero es clave, ¿no? Ese era uno de los aprendizajes. Después había otro del conocimiento local, la importancia de incorporar ese conocimiento local. Claramente que estos aprendizajes tienen esta mirada más de multilateral, ¿no? Pero hay algunos que pueden funcionar muy bien también para sus proyectos y para otros, ¿no? Y otro bien bonito, que era, por un lado, el desarrollo territorial, ¿no? Un poco que la lógica de los proyectos tenga esta mirada de sistemas, de ecosistema social, ecosistema económico. Ahí muy fuerte el trabajo con las asociaciones productoras locales, fortalecer esa institucionalidad local, ¿no? Para que quede a largo plazo. Y cómo es clave, importantísimo, promover la confianza, vínculos de confianza entre los miembros de esta cooperativa, que es lo que la sostiene también a largo plazo. Y el otro que les quería compartir, son 9, no les voy a contar todas, pero el otro es la gestión del aprendizaje a lo largo del proyecto, ¿no? No solamente como un hito final que sale en una publicación, sino tener cortes a lo largo del proyecto que nos permitan reflexionar y aprender e ir ajustando y mejorando, ¿no? Y ahí era clave, por ejemplo, las alianzas con universidades locales. Era fundamental. Ahí se veía claramente cómo alianzas con universidades locales o con centros de investigación locales generaban como un impacto bastante positivo en el proyecto, ¿no? Y en ese sentido, y porque sé que hay estadios distintos en cada uno, ¿no? Gary nos comentaba, ya tienen bastante avanzada su teoría de cambio, Patricia también ya tiene al menos indicadores claros de actividad. Em, para quienes recién van a empezar, yo les diría, láncense a hacer su teoría de cambio versión 1. Hay bastante material también disponible, hay algunos en YouTube, he visto como tutoriales que también guían, ¿no? Entonces, anímense a hacerlo, poniendo en blanco y negro lo que hacen hoy y siguiendo estos pasos, problema, impacto y lo del medio. em, y ustedes mismos vayan desarrollando ese músculo, porque, digamos, como usualmente se hace es contratar un tercero experto que está súper bien y si tienen el financiamiento en buena hora, pero igual si lo hacen, es bien importante que el equipo mismo aprenda de eso,
porque como les decía, esta es una herramienta viva. Y si se lo hace, si la tarea lo hace solo un tercero, muy, o sea, de manera distante al equipo del día a día, luego eso queda obsoleto. Entonces, o se animan a hacerlo ustedes, o si tienen la suerte de poder contratar a alguien, que sea un proceso colaborativo, ¿no? Y luego, otro aspecto clave que simplemente, bueno, no es tan simple porque el día a día siempre nos gana, pero generar estas pausas reflexivas cada cierto tiempo en la implementación de su proyecto para que se puedan compartir aprendizaje, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué no ha funcionado, en algunos criterios que sean relevantes para ustedes, ¿no? Como el alcance, la sostenibilidad, la escala, las alianzas, la ejecución presupuestal, eso ustedes lo definen, pero generar deliberadamente estas pausas, no sé, cada 6 meses entre el equipo es bien importante. Si no, el aprendizaje se queda en la persona y se pierde para la institución. Y luego, la tercera sugerencia era ajusten su teoría de cambio al menos luego de un año, ¿no? Y siempre tengan esta mirada de documento vivo. Eso es lo que les quería compartir. A ver, algunas conclusiones adicionales. Como les dije, un poco debemos partir por alinear conceptos fundamentales, ya sea impacto y la misma teoría de cambio. Sí les recomiendo que puedan hacerlo de manera conjunta, colectiva, al menos con el equipo que está más cerca a ustedes. La teoría como les decía, de teoría de cambio plasma creencias detrás de la intervención, ¿no? Aquí una limitante es que, como ven incluso gráficamente, tiene un pensamiento, una mirada lineal, ¿no? La teoría de cambio. Entonces siempre igual tenemos que tener en cuenta todos estos riesgos y factores alrededor que pueden influenciar. Algo importante que no les dije es que la teoría de cambio se puede hacer para nivel organización, programa o proyecto. Y o, en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en ESOI tenemos a nivel de ESOI nuestra teoría de cambio, de ahí cada frente tiene su teoría de cambio, y después cada iniciativa o cada proyecto tiene su teoría de cambio. Entonces, todo el final va a estar conectado, pero se puede ir haciendo ese nivel de detalle. Después, bueno, se lo repetí varias veces, que es vivo y que es un proceso de mejora continua. em, y es clave esta reflexión de aprendizajes para cerrar el círculo, ¿no? Creo que finalmente, bueno, algunas referencias de donde he sacado la información y personas clave les recomiendo, o empresas para seguir en LinkedIn, que también están compartiendo siempre actualizaciones al respecto, algunas fuentes. Y si es que les interesa el tema, porque estoy viendo cómo compartir más y cómo crear de alguna manera una comunidad alrededor del tema, em, vienen este súper cortito cuestionario. De hecho, ahora que lo pienso, les puedo compartir una serie. El año pasado hicimos uno, no, sí, el año pasado hicimos unos webinars sobre algunas organizaciones con y sin fines de lucro en distintos países de Latinoamérica, y compartieron cómo hacen su medición, cuál es su teoría de cambio, sus aprendizajes, y que fue súper interesante. Entonces, eso creo que podría compartirles si es de su interés. Entonces, nada, les dejo eso y les dejo también el link por el chat y abro espacio a preguntas y comentarios. Ay, perdón, no vi. Ya, Pedro y ahí Jefferson. Estaba copiando el link. Y bueno, genial lo que nos comparte Susi. Y yo había leído en algún momento para lo del tema de teoría de gestión del cambio, que existen varios modelos, ¿no? Hay algunos modelos como en este caso el modelo de Kutter, y también hay otros, ¿no? Pero en este caso, de acuerdo a tu experiencia y lo que nos puedes recomendar, ¿habría algún modelo dedicado para un determinado, digamos, proyecto o algún determinado emprendimiento? O digamos que cualquiera de los modelos se puede usar, se puede aplicar en la idea. Mira, en base a mi experiencia, de lo que he probado y de lo que he escuchado, porque también hace poco fui a un curso en Oxford, no había un modelo que te recomiende. Hay este menú
Y de este menú, digamos, coge el que te haga más sentido para empezar, ¿no? Incluso esta división de corto, mediano, largo plazo de resultados también depende si está en ese estadio como organización definirlo, ¿no? De repente todavía no, o no te sirve o no se ve tan claramente cómo sería ese resultado corto, mediano, largo plazo. Entonces, en verdad ahí, Pedro, hay bastante libertad. Yo te diría que ahí es probar. Puedes ver de repente algunos ejemplos y el que les haga más sentido, comenzar por ahí, ¿no? Ok, Jefferson, muchas gracias. de nada, Pedro. Sí, buenas noches con todos, Susi. Más que todo, yo voy a la presentación o a la lámina donde tiene unas imágenes donde se visualiza, ¿no?, un ecosistema muy amigable del ejemplo que nos menciona. Y bueno, en nuestro caso hacemos eso en Micorrefugio. Y yo quería ver dónde podemos ver esos ejemplos. Veo que está en inglés, después hay una matriz también de ahí que se puede sacar. Bueno, en Micorrefugio nosotros lo que buscamos es la restauración de suelos degradados que están sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, normalmente donde es pajonal, y buscamos esto. Yo veo ahí muchas setas, honguitos que hacen esa armonía, ¿no? Porque ahí hay un término que se llama la micorrización, que hace esto de degradar los nutrientes del suelo y le da a las plantas y se genera toda esa armonía que se puede ver en la lámina que has presentado. Y eso nosotros lo que hacemos como micorrefugio. Micorrefugio, que hacemos todo el ecosistema, va por ese lado nuestro nombre. El impacto es aparte de a encontrar esta armonía en el medio ambiente, con la naturaleza, la flora y la fauna, también con la misma producción de los hongos, y ahí vamos midiendo el impacto en el sentido de que día a día la mano de obra es en este caso es más femenino, hablamos de un 80% de mujeres que recolectan, vienen mejorando su calidad de vida. Y asimismo también repercute, ¿no?, con el sol a sol, que pueden ir de acuerdo a la recolecta de los hongos que hacen, pueden educar a sus hijos, mejorar la salud. Y de a poco hemos empezado en Lambayeque y hemos ido replicando en La Libertad, y a todos en la sierra, ¿no? Asimismo en Piura, en Cajamarca, y vamos de a poco. Me ha gustado, me encanta muchísimo, y asimismo yo hoy leí antes que empecemos teoría del cambio. Lo conocía de forma muy general, pero los parámetros, los indicadores que nos dicen, para mí, wow, es muy potente lo que voy a poder transmitir y cristalizar más con mi equipo de trabajo también. Muchas gracias, Susi. Qué bueno, Jefferson, y qué lindo tu proyecto. Te estoy dejando ahorita este proyecto se llamó, o se llama, porque sigue, Huertos Bosque. Es una alianza entre la Fundación Nature's Pride, que es una empresa agroexportadora holandesa, con dos empresas agroexportadoras peruanas que lo están haciendo en Lambayeque, si no me equivoco. Y en este link, Huertos Bosque, te puedes descargar una guía de cómo implementar un huerto bosque en un colegio. Debe tener también algunos indicadores ahí, y si te interesa más te puedo poner en contacto con el equipo de Horizonte, que es la ONG que implementa eso acá. Sí, por favor, le voy a agradecer mucho. Ya, genial. Gary, Una consulta, nosotros el año pasado, hemos comenzado con el tema de teoría del cambio. Nosotros trabajamos con comunidades indígenas, con asociaciones de mujeres en plantas medicinales, pero ¿qué pasaba? En el manejo de teoría del cambio, por ejemplo, el plazo inmediato es un año, por ejemplo, nosotros trabajamos así como prueba, pero había una especie de desequilibrio entre lo que nosotros proyectábamos como el mercado, porque el mercado se movía rápido para el tema de productos, pero la respuesta de las asociaciones, en su toma de decisiones era lento. Entonces, ahí había un desequilibrio al nivel de tiempos y toma de decisiones. Entonces, no sé si tú tienes alguna experiencia con ese tema, que por una parte, puntos avanzas rápido en ciertos objetivos, y otros vas avanzando más lento. Entonces, ¿qué se hace en esas circunstancias? ¿Qué decisiones tomas, no? sí, mira, lo que dices me resuena un montón porque ahorita yo trabajo en una asociación empresarial, es hoy, directamente con gerentes generales de empresas de distintos rubros. em, y ahí la velocidad, o sea,
es muchísima, ¿no? O sea, es altísima, que es un poco lo que tú dices, en el mundo de los negocios hay mucha velocidad. Em, y por otro lado, también estamos trabajando con gremios o asociaciones, cámaras de comercio que tienen una lógica bien diferente. O sea, su naturaleza es distinta. La toma de decisiones, como dices, es de alguna manera incluso colegiada, ¿no? Hay que buscar consenso, que es una lógica diferente a una empresa, que es una toma de decisiones jerárquica, más vertical, más eficiente, pero tal vez es otra lógica, ni bien ni mal. En verdad, cada una son naturalezas distintas. Em, y en procesos comunitarios, ¿no? Como en el que estás, yo te diría que hay que valorar el proceso. Ya es de lo que también estamos aprendiendo nosotros. Porque el diálogo, la toma de decisiones conjunta, si se apura, a veces no funciona. O puede ser muy cortoplacista y luego surgen problemas, ¿no? Entonces, tal vez te diría, bueno, no sé cuánto tiempo ya trabajan con las comunidades que mencionas, pero esos procesos hay que reconocer la naturaleza distinta. Difícilmente van a ir a la misma velocidad, ¿no? Creo que hay que sincerar, voy a usar ese término, sincerar eso, ¿no? Que para tus stakeholders de negocio, que ahí además te recomendaría, más allá de la teoría de cambio, hacer un modelo de negocio, que seguramente también lo están haciendo, es que comprendan la naturaleza de estos procesos de las asociaciones y del otro lado de las asociaciones también que comprendan, o sea, que se entiendan, porque son dos mundos distintos, que hasta hablan idiomas distintos. Entonces, creo que un primer paso de mi sugerencia sería ayuda a cada uno a entender la lógica del otro y ver un poco qué pueden ceder de un lado y de otro para llegar más o menos a un punto medio, ¿no? Y de repente con el proceso de la comunidad, ordenarlo, no sé, poner de repente fases o tiempos máximos, ¿no? Eh, para tratar de llegar a algo, ¿no? Sé que no es una respuesta concreta porque es una realidad compleja, en verdad, tu desafío, pero creo que algo así, entendiendo los dos mundos es un punto de partida y sobre eso, pues tratar de llegar a algo medio, ¿no? A ver, yo Gracias. quisiera participar. Gracias. Sí, Patricia. Ya. Mire, nosotros se ve el modelo acá de cambio, pero por ejemplo, ¿cómo lo podríamos adicionar o partir para niños más pequeños? Veo que se tiene que ir haciendo cambios, las realidades son distintas. Por ejemplo, para adicionarlo más a una municipalidad, ver la participación ciudadana, porque ciertamente ya los colegios ya lo tratamos de manejar, pero ¿con qué facilidad podríamos ingresar a las municipalidades? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Invitar? ¿Proporcionar? ¿Cómo lo tendríamos que adicionar? Esa Ahí, era mi Patricia, participación. para entender un poquito tu pregunta, o sea, lo que estás preguntando es cómo generar una cercanía con municipalidades, como una especie de articulación, o cómo hacer una teoría de cambio para ellos. Ajá, no, o sea, nosotros ya lo tenemos, pienso yo, lo tenemos la teoría de cambio, ¿no? Lo estamos manejando, ya, tenemos que mejorar. Ciertamente hemos hecho de repente muchas cosas muy reducidas, hay que ampliar, porque ya lo hemos visto en los hogares, lo trabajamos en las instituciones. Ahora lo que nosotros necesitamos es ver cómo lo adicionamos a una municipalidad, cómo lo presentamos nuestro proyecto a una institución más grande, a una empresa, mostrarnos un poco más, ¿no? Ujú, ujú. Sí, ahí yo creo que para justamente mostrarse un poco más, el desarrollo que tú planteas de la teoría de cambio un poco más amplio y además bien aterrizado en indicadores, te ayuda porque te da seriedad, te da profesionalismo, le permites también entender a la otra parte qué indicadores concretos van a tener, ¿no? A qué van a aportar. De alguna forma, como también se compartían, te ayuda a aterrizar, porque a veces cuando contamos lo hacemos con mucha pasión y seguro transmitimos emoción, pero muchas personas quieren aterrizar, quieren números o quieren cosas más concretas. Entonces, tener una teoría de cambio bien elaborada y con ese aterrizaje es también una forma de venderte.
O sea, así es como ahora en realidad te asignan los recursos, los concursos o los fondos, ¿no? Dependiendo mucho de la teoría de cambio que tengas. Em, complemento con un punto eh, que de repente no va tan directo a tu pregunta, pero este enfoque de verdad que aplica a todo tipo de organización, no solamente organizaciones sociales. Ahora también estoy viendo que los gremios, por ejemplo, lo necesitan, los partidos políticos también por ahí me han pedido compartir esto, porque si los partidos dicen yo quiero lograr esto, ya, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es tu ruta? ¿No? ¿Cómo lo vas a sustentar? Entonces, en verdad es transversal. Incluso empresas también cada vez más están hablando de esto. En eso hoy, como les digo, tenemos la suerte de hablar con varios gerentes generales de empresas y este concepto también era nuevo para ellos, pero les hace mucho sentido porque ahora seguro han visto que muchas empresas también tienen su propósito, además de lo económico, su propósito más social ligado. Entonces, ¿cómo lo aterrizan ellos para que la ciudadanía crea, ¿no? También es importante entonces ahora para ese público trabajarlo. Entonces, cada vez es un lenguaje que se conoce más de manera transversal, Patricia, así que creo que desarrollarlo te ayudaría a tener más solidez. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que no. Entonces, bueno, yo solamente les quiero recalcar aquí el correíto, o bueno, el link que les he dejado para que sigamos en contacto y les pueda compartir más cosas sobre el tema. También no, a ver, no me comprometo trato de publicar cada 2 semanas, pero igual comparto cosas en mi LinkedIn cada vez que puedo, en verdad. Es difícil tener constancia semanal, pero también ahí, porfa, estemos en contacto y bueno, yo feliz de seguir también colaborando con lo que necesiten. Es un tema que me encanta y que sé que además es bastante útil. Y la verdad es que sí me ilusiona mucho escucharlos. Leí un poquito de los proyectos que tienen, así que espero que les vaya súper bien y que sigan creciendo y haciendo país desde todas las regiones donde están. Muchas gracias, Susi, por este gran taller y gracias Sí, a todos por asistir. Antes de que se disculpa. vayan, eh, sí. sí, nomás quería pedirte si nos puedes dejar un correo o algo para contactarte, Ah, porfa. sí, acá les dejo. Ya. Gracias. ¿Pueden ir Gracias. prendiendo sus cámaras para una foto final? Francesca, Dayana, Sandra. Sí, puede tomar la foto. Así que pueden ir prendiendo sus cámaras como un recuerdito de la sesión de hoy. Listo. A ver, ahí va. 1, 2, 3. Listo, tomada. Muchísimas gracias, Susi. Muchísimas gracias a todos por estar. Buen fin de semana. Gracias, buen fin, cuídense. Gracias con todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.